Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Montero. He pasado los últimos 30 años estudiando arquitectura y urbanismo, organizando la más importante competición de vivienda sostenible en 3 continentes y trabajando como consultor y agente inmobiliario. Y ahora he decidido hacer entrevistas con amigos y compañeros para compartir con vosotros nuestro optimismo sobre el futuro de la ciudad, sobre la vivienda y sobre el mercado inmobiliario. Así que si te interesa saber por qué tu ciudad es como es, o cómo serán las viviendas del futuro, o cómo invertir en el mercado inmobiliario, te invitamos a que te quedes con nosotros a la conversación y participes en los comentarios. Muchas gracias, bienvenidos a Céntrico. Hoy nos acompaña Gumersindo Fernández. Gumersindo es arquitecto, es director de su propia oficina de arquitectura, es promotor inmobiliario, es gestor de cooperativas de viviendas, es profesor en escuelas de negocio y es, diría, divulgador incansable. Y luego comentaremos por qué. Buenos días, Gumer. Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros por invitarme. Sumarte a esta locura de las entrevistas y veremos dónde nos lleva la conversación. Lo hablábamos, hemos tenido ocasión de comer juntos hoy. No sé si es bueno o malo, lo comentaba también con otra compañera, el tener la ocasión de conversar con los invitados tan cercanos a la entrevista, pero bueno, recordábamos que tú y yo nos conocemos desde el año 2016, donde tú eras profesor en un curso de gestión de cooperativas de viviendas y yo era cuando iniciaba a trabajar con el Instituto de Práctica Empresarial, con IPE. Con lo cual nos conocemos y tenemos muchas cosas en común, mantenemos el contacto, pero para los que te escuchan hoy por primera vez y no te conocen, yo te hago una pregunta corta para, en principio, una respuesta corta. ¿Quién es Gumersindo Fernández? Bueno, Gumersindo Fernández, yo creo que ese tipo de preguntas casi es mejor hacérsela a terceros, que digan qué es lo que tú eres y qué es lo que perciben de ti. ¿Cómo me veo yo? A nivel profesional, arquitecto hasta la médula, pero arquitecto que ha intentado explorar lo que es el sector inmobiliario en 360 grados. No me he limitado a lo que la formación académica me llevaba a seguir, sino que he estado abierto a cualquier otro ámbito del sector, bien por placer o bien por necesidad. Vale, perfecto. Y ahora te hago otra pregunta. Me has dicho quién es, luego te refieres a ti en presente. Yo ahora doy un pasito atrás y te pregunto, ¿dónde naces? ¿En qué entorno urbano te has criado? Y una pregunta muy sencilla que nos da siempre idea de todo eso es, ¿ibas andando al colegio? Iba andando al colegio. Yo nací en Algeciras. Mi familia sí es de Cádiz, pero por circunstancias laborales mis padres se trasladaron allí. La mayoría de mi infancia, hasta que empecé a estudiar la carrera a Sevilla, he vivido en un onceavo. Uno piensa que vivir en provincias, parece que uno va a vivir en casitas bajas. No, yo siempre he vivido en un onceavo y efectivamente íbamos andando al colegio, el colegio Salesianos de Algeciras, del cual tengo un grato recuerdo y además incluso mantenemos contacto todavía muchos de los compañeros de aquella época. Algeciras es una ciudad muy peculiar por muchos motivos. Es una zona muy próspera porque tiene un polo industrial muy fuerte, tiene un puerto potentísimo a nivel mundial, pero tiene muchas circunstancias que son cosas que te van impregnando como arquitecto, como urbanista. Yo la denomino, con respeto de mis amigos que son a lo mejor más proalgecireños que yo, es una ciudad dormitorio de sí misma, una cosa muy rara, porque no tiene mucha actividad terciaria, la gente tiende a irse o a la zona de Tarifa, que tiene mucha actividad, o a la zona de la Costa del Sol. Está muy, muy bien ubicada estratégicamente, pero no termina de cuajar como ciudad en ese sentido. Bueno, eso nos da una idea de tu entorno, de ciudad. Ahora te voy a preguntar, ¿cuáles son tus recuerdos? Y nos has dicho de tu vivienda en concreto, que era una planta 11. ¿Cuáles son tus recuerdos o tus vivencias de viviendas? O sea, ¿cómo eran las viviendas que recuerdas o de tus familiares o de tus amigos, donde tú ibas de pequeño, a lo mejor a un cumpleaños o a lo mejor a hacer deberes con un amigo? ¿También eran tan urbanas como dices que en la tuya? Básicamente sí. Yo siempre he vivido en pisos. Lo único es que en verano, pues bien íbamos a una casa que primero fue de mis abuelos y después pasó a ser de mis padres en Roche, que era el típico chalet con su parcelita y un
un entorno fantástico en la época en la que lo veníamos hablando. Desde muy pequeño tú te podías ir a la calle con tus amigos sin problema que te atropellara nadie o te atracara nadie o te pasara gran cosa. Y reconozco, además es curioso, porque todo lo que hemos coincidido en ese entorno durante el veraneo, ya per se el veraneo es una cosa que uno suele recordar con agrado, Sí, porque no hay que... no hay colegio. Hasta que empieza uno la carrera, que entonces empiezan a complicarse las cosas. Bueno, pero ya no hay septiembre, Lo he escuchado. Yo si no hubiese habido septiembre no sé si hubiera terminado la carrera, pero bueno. Y es cierto que a todos los que conozco de aquella generación que pasamos los veranos allí, tenemos nuestra infancia enmarcada como un momento muy especial. El resto del año muy urbano, siempre vivienda, un onceavo, los pisos de los amigos solían ser casi todo también en edificios plurifamiliares. Y una de las cosas que quizás no sea tan urbana y que es posible que haya marcado un poco mi carácter, yo siempre he sido muy aficionado al windsurf y al surf. Y eso hace que me cueste mucho hacer planes, o me ha costado mucho ya tan mayor no tanto, porque tú siempre estás pendiente de partes meteorológicas. ¿Quedamos de sal? Depende. ¿De qué depende? Pues si hay viento, no hay viento, hay ola, no hay ola. Y eso es una cosa que también nos ha pasado al conjunto de amigos que nos dedicábamos a eso, que era muy complicado comprometerse con nosotros a la hora de fijar una fecha. Ya cuando uno trabaja, eso por supuesto desaparece, ¿no? Pero en el fin de semana incluso duró durante muchos años. O sea que casi la agenda de la oficina de arquitectura todavía dependía de las olas y el viento, o vamos a decir que no. Bueno, he comentado la comida que uno de los proyectos que tuve por una circunstancia pues era en Caños de Meca, que es una zona muy buena para... Yo he ido a visitas de obra con el coche cargado con las tablas y después de la reunión pues me he metido a navegar. Eso cuando uno era joven. Ya, entre otras cosas ya porque el cuerpo no aguanta. Uno empieza... Si uno se levanta a partir de los 50 y no te duele algo es que estás muerto, es lo que se dice, ¿no? Pues cada vez eso empieza a ser más complicado. Hemos hablado de ciudad, hemos hablado de vivienda y ahora te pregunto, ¿qué circunstancia o por qué decides tú estudiar arquitectura? ¿Su tradición familiar o experiencias personales? ¿Cuál es lo que te mueve a ti a cuando te toca elegir carrera, te metes en arquitectura? Pues no lo sé con exactitud, porque yo tenía dos vocaciones muy marcadas desde pequeño. Me gustaban los edificios y los árboles. Por lo que sea, terminé tirando para los edificios, que no es incompatible con el tema de los árboles. Es más, como tú sabes, es asignatura de paisajismo, de jardinería, y de hecho una de las aficiones que tengo o sigo teniendo es intentar identificar los árboles por las ciudades por las que paso. He compatibilizado esas dos aficiones. ¿Qué figura podía haber en mi entorno que fuese arquitecto? Yo me imagino que la única que tenía es un amigo de mi padre, Ernesto Martínez se llama. Y me imagino que por ahí sería por donde yo veía cómo era la profesión, qué cosas hacían, qué tal iba. Aunque él estuviera ubicado en Cádiz, me imagino que ese fue los motivos por los que, bien directamente o bien a través de mi padre, yo percibía cómo podía ser esa profesión. Tú que eres padre y yo que soy padre, yo ya de todo esto, yo percibo como una decisión propia. Yo no sé si después tus padres te van comentando, te van influyendo y te van... Pero desde luego estudié y ejerzo lo que siempre he querido ser de pequeño, y lo cual yo creo que eso es una de las mayores suertes que uno puede tener en la vida. Bueno, yo creo, y hemos hablado aquí también con otros invitados, que personas como tú, inquietas y que le termina por gustar muchas cosas y dedicarse a muchas cosas, creemos que casi cualquier vocación que hubiese cogido os hubiese ido bien y hubieseis sido capaces de disfrutarla. Pero ya ese es otro debate más... No, pero ahora es muy propio ya por nuestra edad de que te pregunten, oye, habla con mi hijo, con tu sobrino para explicarle cómo es tu carrera. Yo siempre defiendo lo que he dicho antes, vocación, vocación, vocación. Porque después, dentro de cada profesión, tal y como están encasilladas académicamente, hay 1000 profesiones dentro de cada una. En arquitectura, tú y yo somos gente rara, o somos gente... Sí, dicho así suena mal casi, ¿eh? Suena mal, pero yo lo llevo a gala, ser raro. No hemos seguido el proceso tradicional de lo que tendría que haber sido terminar la carrera, pero estoy dedícate exclusivamente a la arquitectura. Nos dedicamos a una amplia gama sector, ¿no? Lo has dicho antes, sector. Yo adoro mi profesión, la sigo adorando y es inevitable, e incluso hoy he venido andando por aquí y sigo yendo con los ojitos abiertos, detectando todas las cosas que te gustan, este edificio de esta manera, estos soportales. Pero también es cierto que nosotros hemos conseguido tener una visión más amplia
y nos hace ver la arquitectura de una manera que nuestros propios compañeros no la ven. Y yo creo que eso nos enriquece, y nos enriquece muchísimo. Nosotros somos vendedores de bienes o de servicios. Esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos. La vivienda como tal es un bien, pero todos los clientes le están ofreciendo un servicio acompañándole en todo proceso. El que tú conozcas muy bien el producto como arquitecto te ayuda mucho a ofrecer el servicio, pero es una mezcla de las dos cosas, de un ofrecimiento de bienes y servicios. Y una cosa que hay que tener clara, que yo creo que no hay que olvidar nunca. Nosotros comemos si los bienes o servicios que ofrecemos a la sociedad son valorados, si no, no comeremos. Eso hay que tenerlo clarísimo. Y es una de las cosas que el mérito malentendido, y yo creo que eso pasa mucho en nuestra profesión, le lleva a equívocos. Me explico, me estoy enrollando, tú córtame cuando quieras. Tú sigue, que a algún sitio llegaremos. A algún sitio llegaremos. Un proyecto de arquitectura puede dedicársele todas las horas que uno puede poder perfeccionarlo hasta el infinito. Y uno puede decir, hay que ver qué mérito tiene este hombre que ha definido hasta el último punto. Pero el mercado no premia el mérito. Lo voy a explicar de otra manera. Tú puedes ser muy bueno tocando la pandereta con las orejas, ¿sí? Ser un virtuoso de eso, que si el mercado no quiere escucharte en un concierto, da igual por mucho mérito que tengas que tú toques la pandereta con la oreja. Un ejemplo absurdo, pero bueno, pues yo creo que la arquitectura pasa un poco de eso. Nos hemos enroscado mucho en estudiar muchas veces los proyectos, incluso olvidándonos de para quién es ese proyecto. Y lo hemos asociado a qué mérito tiene, pero el mérito está disociado del éxito profesional. Eso creo que es de las cosas y de los mejores consejos que se pueden decir a las personas que empiecen y a los que incluso a los que llevan mucho tiempo en la profesión. Yo ahí definiría, el arquitecto muchas veces busca el mérito artístico o de reconocimiento entre pares, o sea, entre sus iguales, entre sus arquitectos, y no tanto la necesidad del cliente o darle la solución al cliente. Y de ahí creo que vienen algunos de los males de la profesión. Pero me sirve lo que has contado para la siguiente pregunta, porque hablabas de qué cosas te han servido y qué cosas no te han servido y qué cosas son útiles para agregar valor y cómo se cuentan. Entonces yo sé que después de terminar la carrera, que conociéndote y sabiendo que era lo que querías estudiar, seguro disfrutaste, empezaste a trabajar en la administración pública, en la Diputación de Cádiz. Y luego en otro periodo también trabajaste en el Ayuntamiento de Cádiz. Entonces yo ahora te pregunto, con respecto a lo que has dicho tú, ¿qué te aportó la experiencia de trabajo dentro de la administración pública para tu trabajo posterior como arquitecto o como arquitecto con oficina propia? Pues mucho. Tengo que decir que de los dos sitios disfruté muchísimo. Los periodos que pasé, disfruté mucho solucionándole problemas a los ciudadanos. Uno de ellos, el Ayuntamiento de Cádiz, era informando licencia urbanística de cara al público. Es el que se lleva todos los golpetazos, digamos, de la ciudadanía. Me valió mucho, por supuesto, por el trato al público, pero sobre todo por perderle el miedo y conocer cómo funciona una administración por dentro. La administración no son entes, son conjuntos de personas. Una administración es buena o mala si las personas que la llevan son buenas o malas. Así de sencillo. Y aparte, el conocimiento que se adquiere, porque eso te obliga, te hace que te especialices mucho en algo. Y eso hace, y además es muy habitual criticar a los arquitectos municipales porque son los que ponen pegas. Es así. Yo ahí he de decir dos cosas. Diremos que a veces con razón. Es que a veces con razón. Yo he de decir dos cosas. Uno, los que más saben de urbanismo, por lo general, son los técnicos que trabajan en la administración pública, con mucha diferencia. Y dos, yo he visto de primera mano en muchas ocasiones cómo el técnico de la calle, cuando fallaba, era mucho más fácil echar la culpa al técnico municipal que me ha puesto pegar a yo no me sabía bien la normativa. Eso es muy, muy habitual y además es una excusa muy recurrente, como todo el mundo tiene que ver al ayuntamiento, lo que tal, es muy recurrente y muy fácil para que, vamos a decir, que se la coman los clientes, ¿no? Pero eso desgraciadamente es así. Pero fueron dos periodos muy útiles. Conservo, de hecho, hay un grupo, lo hemos estado hablando también de la importancia del asociacionismo ajeno a las instituciones. Hay un grupo de Telegram de no sé cuántos arquitectos municipales de Andalucía y de jurídicos municipales que voluntariamente se unen, exponen y lo que está haciendo es homogeneizar los criterios entre todos ellos de manera informal. Con lo cual me parece un trabajo estupendo y una fuente de conocimiento que se adquiere a través de ese grupo. Yo que ya no estoy en administración, estoy muy agradecido de que todavía me dejen
me dejen estar allí, aunque sea de infiltrado. Yo, ahora que dices eso, y es verdad, nosotros nos juntamos, los de la promoción de arquitectura, cuando cumplimos 25 años, y claro, de la mayoría de ellos ya no sabías qué había pasado con ellos, ni dónde trabajaban, ni nada. Pero hicimos cena, hicimos eventos, y de ahí salió un grupo de WhatsApp, creo que hay uno todo de Telegram, pero de uno de WhatsApp. Bueno, pues lo llamamos el oráculo, porque da igual lo que preguntes, que siempre hay algún compañero que sabe lo que es. Entonces, efectivamente, hay mucho arquitecto municipal o de administración pública que te resuelve temas, gente que se dedica a la licencia, estructuristas, no sé qué. Entonces, realmente tener la posibilidad a un golpe de WhatsApp de conocimiento, en mi caso, 250 arquitectos de la promoción, con lo cual están en tu edad, tienen problemas similares, es ese tipo de asociacionismo que dices tú con la tecnología que no se puede pagar, que de otra manera no conseguiría ni ese conocimiento junto ni esa velocidad en él. Pues ese grupo que tú tienes, yo no sé por qué, a mí me he metido en 3, aparte del de arquitectos municipales. No sé si tiene que ver porque igual no hice la carrera año por año y entonces como que he ido arrastrando distintos grupos. No, porque entonces yo estaría en 6 o 7. Vale, pues es más, hay 3 de 3 generaciones distintas y el único que no existe de verdad es el del año justo en el que yo entré, pero estoy encantado en cualquier caso. Seguimos. Estás en la administración pública, aprendes un montón, pero aún así en el año 2000, creo que decides ser emprendedor. Antes no se decía emprendedor, pero tú decides ser emprendedor y abrir oficina propia de arquitectura. ¿Por qué? Bueno, yo tal y como termino, emprendí o inicié mi vida profesional en solitario asesorando en el tema del cálculo de estructura. Yo empecé calculando estructura. De hecho, todavía conservo, soy socio fundador de una Salmed Técnicos, que es una empresa de cálculos de estructura que sigue funcionando. Yo pincho y corto poco ya allí, pero además que funciona como un tiro de esa empresa, fantástica. Y ahí fueron mis comienzos. Empecé haciendo prácticas en otra administración, en la empresa pública de Cádiz, y por las tardes estuve un par de años, antes del año 2000, efectivamente, aprendiendo en un estudio, que yo creo que siempre es bueno, como hacían los antiguos gremios, de pasar por distintos estudios y no salir a portagayola a la calle, porque uno se cree que sabe cuando termina la carrera. Uno se cree que sabe, pero con el paso de los años, pues dice, qué valiente era, ¿no? Qué inconsciente. Y efectivamente yo tenía claro que quería abrir mi estudio. En el año 2000 comencé, y hasta el día de hoy. Es cierto que hemos ido aumentando lo que hacíamos. A mí muchas veces me preguntan, dice, ¿vosotros en tu estudio qué hacéis? Yo lo que entré por la puerta, básicamente. Es cierto que estamos especializados en determinadas cuestiones como las cooperativas o algo de urbanismo, pero si alguien viene por la puerta, nos gusta el proyecto, nos gusta el cliente, pues ¿por qué no? Es cierto que para eso también tienes que tener un equipo conformado. La siguiente pregunta. Entiendo que cuando empezaste eras tú solo, y a ver qué pasa. Han pasado muchos años y te iba a preguntar por la estructura. ¿Cuántos sois ahora para hacer todo ese tipo de cosas diferentes que haces? ¿Cuántos sois y qué perfiles tenéis? Porque entiendo que también es multidisciplinar. Los arquitectos nos creemos que sabemos hacer de todo, pero en realidad entiendo que en tu equipo hay otro tipo de profesionales. Nosotros hemos oscilado entre las 10 y las 15 personas. Ahora, si te digo la verdad, tendría que contarla. Yo creo que somos 12 ahora mismo. Hay un núcleo de arquitectos importante, quizás los que más son arquitectos. Tengo también aparejadores, administrativos, de abogados también tenemos en el estudio, especializado también en temas fiscales, y urbanistas también hemos tenido desde dentro durante mucha época. Lo que pasa es que otra de las cosas que hablábamos antes, al final el arquitecto urbanista, desgraciadamente, la mayoría lo que quiere es ser funcionario. Entonces, aunque estén trabajando de urbanista un tiempo, terminan en un ayuntamiento y ya lo único que puedes pretender de ellos son colaboraciones puntuales por las tardes. Pero efectivamente es un equipo multidisciplinar en ese sentido. Pero no solo en eso, sino también en que los que estamos allí tenemos que multidisciplinarnos y aprender de todo un poco. Hay una mezcla entre especialización y amplitud. La única forma de poder crecer es conseguir un equipo que haga las cosas mejor que tú. Disculpad que os interrumpa y lo haga en el mejor momento, pero tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador principal, Más Real Estate, ya que gracias a ellos podemos generar este contenido y compartirlo con vosotros. Así que en este breve descanso te recuerdo que si estás buscando tu próximo hogar o quieres vender una propiedad, Más Real Estate tiene el mejor plan para vender tu casa.
en menos tiempo, por más dinero y con cero problemas. Y ahora seguimos con la entrevista. Pero después vienen las entidades financieras, nuestras queridas entidades financieras, que tú eres gestor, sí, pero tú me vas a avalar esta promoción por el montante de tu honorario, o una me han hecho avalar la promoción por 3 millones de euros o algo así. Digo, da igual, aunque si esto se va, no vais a conseguir nunca esos 3 millones de euros, yo no los tengo. Pero las entidades financieras siempre te aprietan para asegurarse que tú estés motivado. Como si no fuera suficiente motivación llegar a final de mes. Pero bueno, esas cosas son muy de los servicios, los departamentos de riesgo de los bancos. También lo que hablamos del sector, las entidades bancarias son otra parte importante del sector nuestro inmobiliario. Sin ellos, la mayoría de promociones no saldrían. No saldrían la mayoría. Pero es cierto, primero, tienen que estar. Segundo, son las que prestan más barato. Tercero, son las que dan más trabajo. Hay promociones que hemos conseguido no financiarlas con una entidad financiera, porque o bien son promociones pequeñas, algunos tenían el dinero, otro podía hipotecar la casa que tenía y a lo mejor buscan una pequeña cantidad de dinero de prestamistas privados. El tiempo que se ahorra en no tener que estar tratando con el banco, enviándole papeles, project monitoring, no sé qué, después en las disposiciones mensuales. Eso se lo tienen que hacer mirar y tienen que intentar funcionar más ágilmente porque son necesarios, como tú has dicho, son fundamentales, pero se olvidan de quién es el cliente. El project monitoring le pone pega al que le paga, que es la gestora o la cooperativa. El banco le pone pega a quien le contrata, que es la cooperativa. Eso hay una subversión de lo que es el clientecentrismo que hemos hablado, pero... Lo que pasa es que muchas de esas, por ejemplo el Project Monitoring, no existía antes del 2008, de la burbuja, y viene motivado precisamente por todas las cosas que se hicieron mal previas en promoción y donde dineros que había no había y promotores que utilizaban el dinero de una promoción para la siguiente y ese tipo de cosas. O sea que yo entiendo lo que dice y entiendo que es un dolor cumplir con todo eso, pero en el fondo está hecho también para evitar riesgos y para llevar un mayor control de cada céntimo que se gasta en una obra. De hecho, lo que estamos consiguiendo es que algunas entidades que ya han financiado varias con nosotros nos perdonen y no nos pongan project monitoring porque se fían de nosotros. Pero entonces porque te lo está ganando. Claro. Y yo te preguntaría, por ejemplo, que has dicho el cliente de una cooperativa de vivienda no compra sino que autopromueve. Si yo fuese un cliente que llego a tu oficina de primera, que he visto un cartel en un solar o algo así y vengo a comprarte una vivienda y vengo así, tal cual, y te digo, hola, ¿qué tal? Buenos días, quiero comprar una vivienda de esa promoción que está haciendo ahí. ¿Qué me cuentas tú a mí? ¿Cómo me explicas esas cosas? ¿O qué tiene que saber alguien que decide meterse en una cooperativa de vivienda? Yo tengo una chuleta de que cuando me siento con ellos para no dejarme nada de broma. Te la tenía que haber entonces pedido, yo te la envío, la cuelgas con el... Esas las colgamos, Laura, acuérdanos. Sí, esa la colgamos. A ver, nosotros en la página web siempre damos muchísima información. En la parte de información tenemos un pregunta frecuente del socio cooperativista. Y después tenemos varios artículos que yo escribí del blog que explica cómo se financia una promoción, cómo funciona, cómo se reparten los gastos. Todo eso lo tengo ahí para que quien quiera sepa dónde se mete. Lo que decía, si alguien viene o me llama por teléfono, mira que hemos visto esta promoción, digo, primer paso, que te guste la vivienda. Si no te gusta, no estamos hablando de nada. Segundo paso, que te encaje económicamente. Si te gusta pero no te encaja económicamente, tampoco estamos hablando de nada. Tercer paso, siéntate conmigo, como tú dices, y te voy a explicar con detenimiento cómo funciona una cooperativa. Los pros y los contras. Y empiezo explicándole los contras. Además, lo digo así, voy a empezar a explicarte como si no quisiera venderte la vivienda. Y después pues les voy contando, le explico los contras y le explico cómo intentamos minimizar todos los riesgos que hay, que son básicamente el de los dos que te he comentado. El de que el precio no está cerrado y el de las bajas que se puedan producir en el camino. Y les va explicando todo. Después es cierto que tiene unas limitaciones. La venta de la vivienda no la puedes vender libremente al precio que tú quieras hasta que hayan pasado 5 años. Si antes de esos 5 años sí puedes, pero tienes que ofrecérsela primero a la cooperativa por si hay socios. Hay una serie de cosas que sí quieren saber y se les explica y lo entienden perfectamente. Uno de los inconvenientes o de los prejuicios que traen es que se han hecho muchas cooperativas de VPO y a veces hacen esa asociación. Y entonces hay que explicarle que no, esas limitaciones de venta son para las viviendas con algún tipo de protección, no para las viviendas de cooperativa. Y eso se les explica, lo entienden. También te digo una cosa,
Nadie se apunta a una cooperativa porque les gusten las cooperativas. Porque le gusta la vivienda o la localización. O... Si me gusta esa vivienda, tengo que pasar por una cooperativa, pues pasaré por una cooperativa. Ya, pero por eso te preguntaba qué le cuentas, porque las circunstancias o el proceso, o sea, al final el fin va a ser voy a vivir en esa vivienda, pero el proceso no se parece en nada, entonces por eso te decía. Tiene una ventaja añadida, que es que tú vas a conocer a tus vecinos antes de vivir allí. Y a lo mejor se puede decir a la tercera asamblea, decir, voy a causar baja. Sí, esta comunidad de propietarios no encaja con mi carácter. No es mi perfil, no es mi perfil. Cuando eres promotor, en la materia, los chefs, hablábamos antes de la profesión de chef, los chefs hablan últimamente mucho de producto, ¿no? Que si se parte con una buena materia prima, al final gran parte ganado en el resultado final. Para un promotor, aunque sea en régimen de cooperativa de vivienda, el producto o la materia prima es el suelo, es el que se transforma para convertirse en edificio o vivienda. Tú eres de Cádiz, Cádiz tiene una situación geográfica muy singular, es un trazado urbanístico muy concreto, no queda suelo para edificar, puesto que alrededor de Cádiz no hay suelo. ¿Qué hacéis? ¿Cómo encontráis el suelo? ¿Cómo trabajáis? Estando muchos años en el mercado y clientes te ofrecen, clientes te traen y tú intentas inventarte oportunidades. Hay algunos suelos que tienen un uso determinado, pues intenta hablar con los propietarios para hacer una notificación de planeamiento, para convertirlo en edificio. Ahí sí que tenemos que estrujarnos la imaginación. La última cooperativa que hacemos la compra precisamente la semana que viene es un local comercial que transformamos en 8 viviendas. Es una cooperativa dentro de un edificio existente. ¿De un edificio? Exactamente. ¿Por qué? Porque no hay suelo. Y ya estamos estudiando otro local en el que caben otras tantas viviendas. Nosotros hemos hecho promociones en solares que son 8 viviendas, pues, ¿qué más me da que estén en un local? ¿Qué más me da? No. Tú lo sabes perfectamente, los bajos siempre tienen más complicaciones a la hora de vender y si son duples ni te cuento. Pero tiene una serie de ventajas, sobre todo una ciudad histórica con 3.000 años de historia como Cádiz, que no va a tener problemas arqueológicos, no va a tener problemas financieros. Eso ya lo sufrió quien hizo el edificio en su día y acortas mucho los plazos. Porque otro de los inconvenientes de vender en régimen de cooperativa y sobre todo no es que está vendiendo a 2 años y medio, 3 años. Y eso hay muchos que dicen, no, yo lo quiero para allá. Entonces, pues vaya a usted al mercado de segunda mano. Pues si no es divertido. Yo sé, sí, divertido. Divertido porque tú lo ves todo divertido. O porque tú eres enamorado de la profesión y a todos le encontramos el interés. Pero también tendrás sus sudores y sus... Tiene. Bueno, no, yo te iba a preguntar, y la pregunta del suelo iba para encontrar esta respuesta, pero para encontrar otra. Sé que hacéis rehabilitación de edificios también y que habéis hecho cooperativas en edificios existentes. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se combina eso con una ciudad, como tú has dicho, con 3.000 años de historia, donde existe un patrimonio histórico construido y donde hay muchos edificios y seguramente barrios completos determinados como BIC, como bien de interés cultural? Ahí le añadimos yo me imagino siempre el espectáculo de los chinos, estos que había, los platos chinos que había en el circo antes, que había que mantener girando. Añadimos una complejidad más y es la protección del patrimonio histórico cuando lo transforma un edificio a lo mejor que no tiene uso, y cómo le das un nuevo uso solventando toda esa legislación y urbanismo. El problema del casco histórico, de los edificios protegidos, simplemente por el hecho de estar ubicado en casco histórico, tiene unos puramente instrumentales que son que la construcción va a ser más cara por los accesos y la dificultad de la construcción. Después, sabes que vas a tener más plazo en el periodo de concesión de licencia porque en función de dónde esté o la catalogación que tenga, tiene que pasar o por una comisión municipal de patrimonio o por una comisión provincial de patrimonio. Lo que sea un BIC o este entorno BIC, aunque eso parece que por fin va a conseguir que se delegue las competencias, directamente lo dejo fuera no me interesa, porque sé que es incompatible con los plazos de una cooperativa. Tiene que ser algo muy bueno y a muy buen precio, como para enredar con un proyecto de esas características, porque sabes que se te va a ir lejos. Nosotros es que al haber echado los dientes profesionales en Cádiz, la rehabilitación es una cosa que al que no está acostumbrado le suena rara, pero estamos acostumbrados a entrar, a mirar esas fisuras de esto. Hay una anécdota. Cuando tú no sabes de qué es una fisura en un edificio o una grieta, en Cádiz hubo una explosión en el 40 y algo, creo que fue. Fue una tragedia en su día, que explotaron unos polvorines, unas minas que había allí, y le metió un meneo a la ciudad como si fuera un terremoto. Cuando alguien no sabe, esa debe ser un terremoto. Esa seguro que
es una salida estupenda, además quedas como que conoces la historia, está fantástico. Pues nosotros estamos hechos a ese tipo de construcción y tenemos nuestros propios detalles constructivos para saber qué cosas se pueden aprovechar, las vigas de madera, cómo podemos dotarle de cierta rigidez sin quitarla. En fin, eso tenemos ya pero igual que el que trabaja en Toledo, yo tengo experiencia en Toledo y efectivamente. O puede ser un ejemplo que va a entender perfectamente, el que trabaja con viviendas pasivas o bioclimáticas. Son detalles distintos, son soluciones distintas. Es lo mismo. Sí, o termoarcilla que nombrabas antes de otro proyecto. O termoarcilla, exactamente. O el hormigón celular curado en autoclave, que era el Baublock, no sé si lo conocéis, que ahora están otra vez abriendo en el mercado, que dan muy buenas prestaciones. Es manejar la paleta y una de las cosas, cuando tú hablas de materia prima, es cierto que ahí está la duda, la materia prima, que es el suelo o el cliente, pero bueno, o la necesidad. Pero eso es una conversación filosófica que no termina nunca. Pero una de las cosas que nos estamos encontrando en la profesión es que cada vez hay más sistemas constructivos distintos. Sí. La mano de obra cada vez está más cara, la construcción cada vez está más cara, se abre paso a la industrialización. La industrialización no es compatible con un casco histórico, con promociones pequeñas. Ahí tenemos una paleta que manejar relativamente complicada. Y en cuanto a materia prima, lo que yo sí considero, y eso lo vendo en todas mis promociones y se lo digo a mis clientes, nosotros aislamos acústicamente por encima de lo que nos pide la normativa. Porque el verdadero lujo es no escuchar decir. Una de las ventajas que tiene atender, como atiendes tú, a clientes, yo atiendo directamente a los clientes que se incorporan en mi cooperativa, escucha el por qué se cambian de vivienda. Y se repite mucho el no soporto a mis vecinos porque lo escucho, que si las broncas, que si los niños, que si los aleos, que si no sé qué. Y eso es fundamental. Hay otro lujo que yo considero que es fundamental tener un edificio, que es tener tu garaje justo debajo a tiro de ascensor, con los carritos, las compras. Lo que pasa es que es un edificio histórico, a veces no se puede hacer. Pero bueno. Hemos hablado de muchas cosas, te he presentado como divulgador incansable, entonces voy a pasar a esa parte ahora. Tú tienes un blog desde hace muchos años en la propia página web, luego daremos la página web y si aparecerá eso impresionada en algún sitio por aquí. Cuéntanos por qué decides dedicar X tiempo, porque tus artículos no es solo un artículo de opinión y ya, tus artículos claramente, cualquiera que eche un vistazo, están fundamentados, requiere un tiempo de estudio, haces referencia a un montón de legislación, normativa y demás. ¿Por qué decides ponerte a escribir y dedicar parte no remunerada de tu tiempo a volcar sobre la página web todo ese conocimiento que claramente es conocimiento académico y del sector, o sea, del día a día? ¿Por qué decides hacer eso? ¿O qué podemos encontrar ahí? Las dos cosas. Primero, uno empieza, lo que hablamos antes del plan, oye, es bueno tener un blog porque eso le da tráfico a tu página. Eso de que tu página web tenga tráfico, para nosotros yo creo que no vale. A una página de arquitecto no vale absolutamente para nada. La página web de un arquitecto es la prolongación de tu presentación. Tú le das la tarjeta al cliente y a continuación va y dice, ¿quién es este? Y ahí ve con más detalles quién eres. Entonces, pues uno empieza en todos estos boom a lo que nos apuntamos todos. Hay que tener las redes, un blog. Bueno, pues blog. A mí me gusta estudiar, a mí me gusta escribir. Y pues empieza uno, empieza otro. Entonces ya una especie de, no sé si un vicio, que tampoco es muy sacrificado, se le dedica mucho tiempo. Además, está un tiempo que reconozco que le dedico cuando ya se acuesta todo el mundo en casa. Es cuando hoy me ha llegado la notificación del nuevo artículo, que va de suelo rústico. Exactamente. Intento escribir uno al mes, porque más sería imposible. ¿Qué hago? Lo que intento aprovechar es, si estamos trabajando sobre algún tema en concreto, que tengo que estudiarlo, pues lo estudio, lo aprovecho y lo publico. Y además me vale como memoria histórica, porque, oye, ¿te acuerdas? Tratamos muchas cosas en la profesión. Dice, oye, cuando estuvimos viendo cosas de la Comisión Municipal de Patrimonio, te coges el artículo en el que te lo estudiaste y te vale es como tener tus propias notas. Pues además... Sí, pero muy completas, es decir. Muy completas, intento que sean muy rigurosas y además, para quien las quiera utilizar, yo empiezo a tener, no sé si para alguien de marketing son muchas visitas o no, pero en LinkedIn, lo que pasa es que impresiones creo que se llaman en LinkedIn, pues ahí en los últimos nos vamos entre los 5.000 y 10.000 por artículo. En lo que son las estadísticas diarias que entran en el WordPress, ahí estamos por encima de las 300 diarias. Yo sé que hay gente que lo está utilizando eso como herramienta. Primero, a mí me agrada, yo soy generoso. Creo que todos ganamos si compartimos conocimiento. Yo no creo en la filosofía pelotilla, vamos a decirlo así.
creo que todos ganamos. Y después es cierto que también proyecta una imagen de ti que comercialmente te viene bien. La gente te asocia con alguien que es capaz de estudiar, que es capaz de prepararse determinados temas y que es capaz o que tiene conocimiento sobre eso. Te empiezan a asociar con un experto en determinadas cuestiones. Y eso comercialmente también viene bien y también entra a trabajo. No entra a trabajo al primer artículo, entra a trabajo a los años de difusión, pero funciona, la verdad que funciona. Yo, de las cosas que has dicho, ¿no? Porque según vas hablando tú, a mí me viene en la cabeza. Primero, has mencionado la palabra generoso. Yo es una palabra, y te lo digo a ti, porque lo digo no estando tú presente. Para mí es una palabra que te define. Yo te recuerdo de esas primeras veces del año 2016 que te digo que yo empezaba y generosamente yo te solicité temas más concretos de gestión de vivienda y me mandaste toda la documentación que utilizáis internamente en la gestión de cooperativas de vivienda, porque sí. ¿Por qué Todo. no? ¿Por qué no? Sí, sí, pero eso es un know-how tuyo, de tu oficina, de tu empresa, y me lo mandaste a mí, porque sí. Entonces, desde ese momento, es que no te puedo mencionar sin el adjetivo de generoso, porque no es lo habitual, Gumersindo. Es cierto que a mí, cuando me ha pasado lo contrario con algún compañero, me molesta. A mí incluso compañero, oye, facilítame, y dice, no, ¿qué más te dará? ¿No? Pues lo hago primero porque por educación, por lo que sea, soy generoso en ese sentido. Segundo, porque creo que como sociedad ganaríamos todos mucho más si todos tenemos más conocimiento. Desde ese punto de vista estaría siendo egoísta, porque creo que todos vamos a ser más ricos si compartimos los conocimientos. Pero es verdad que, por ejemplo, en las clases de REPS yo doy toda la información, pero la real, de cooperativas reales, por si hay alguien que quiere arrancarse, pues de hecho me llaman de vez en cuando los alumnos, me preguntan, y sin problema, ¿por qué no? No lo sé. Y luego mencionas número de seguidores o impactos, no sé qué. Yo lo que puntualizaría es la calidad de los impactos. Es decir, yo no entro en saber quién entra, pero por la calidad y la complejidad de tus artículos. Y te hablaba antes y te preguntaba si habías hecho doctorado, porque ¿cómo se llama? La bibliografía que tú tienes en cada uno de los artículos denota el nivel de investigación que requiere la escritura de esos artículos. Una cosita, por eso de que no todo van a ser cosas buenas, eso de generoso queda muy bien, pero también todos los que escribimos o hacemos algo de cara al público, te pasará seguro cuando quieras ver a ver quién me ha visto el vídeo, quién no sé qué. Yo en LinkedIn te vienen todos los likes que tienes, 50, 60, 70, y yo miro a ver quién, por curiosidad y por vanidad, los reconozco. Y es cierto lo que tú dices, que al final ves quién dice, pues mira, abogados de consultoras, notarios, registradores, cargos de las administraciones públicas, dice que no es un público que vaya no a ver solo curiosidad, no es solo curiosidad, que profesional formado. Y después tienen una de las cosas que viene a raíz de esto que voy a decir, que tengo mal, creo yo, orientada en mi blog, es que están los últimos que aparecen. Yo creo que debería de organizarlo sistemáticamente para que sea una herramienta de consulta más útil para quien quiera utilizarla. Eso es una asignatura pendiente. Eso lo hablamos con Laura que tengo, y te lo soluciona. Apuntármelo. No, yo me iba a meter porque nos quedan pocos minutos si queremos apurar tiempo, pero hemos hablado también en varias ocasiones y yo te asemejo a temas de urbanismo. Te considero experto en urbanismo y muchos de los artículos que hay en el blog son de urbanismo, y temas legales, de normativas y trato con la administración o requisitos a cumplimentar. Te diría, cuando hablamos aquí, por ejemplo, de por qué tu ciudad es como es, ¿nos puedes definir o qué entiendes tú por el trabajo del urbanista? Hablábamos antes en la comida de que realmente hay pocos urbanistas en España o pocos arquitectos urbanistas ejerciendo la profesión liberal. ¿Nos puedes explicar un poco, para el que no es urbanista ni arquitecto, qué hace un urbanista? Desgraciadamente, el urbanista, por lo general, lo que hace es aplicar leyes. Desgraciadamente, se ha creado un entramado burocrático de tal magnitud que te terminas convirtiendo en un aplicador de leyes. Tiene que ser muy experto y manejar muchísimas capas legislativas que existen, pero eso, aunque también tiene su diversión y su interés, no es la parte atractiva de lo que debiera ser el urbanismo. El urbanismo, para mí, hay como dos esferas contiguas. Una es el diseño urbano, el hacer que tu ciudad sea habitable. Lo que hemos estado comentando de este barrio, pues que haya tiendas a pie de calle, que haya determinadas dimensiones de ámbitos, de espacios libres.
algo que te permita que tu ciudad sea habitable y funcione bien. Quien escribió y habló muy bien de eso no fue una arquitecta, fue Jane Jacobs, una periodista de un libro de los años 60, creo que, no me acuerdo cómo se llama el nombre, es un clásico. Pero después está el otro ámbito, que es la planificación. Lo que hacen los que proyectan ciudades, yo creo que ahí además hay un error conceptual que posiblemente sea de los pocos que lo ataque, que es que afrontan la ciudad como afrontamos una vivienda unifamiliar y quieren definirlo absolutamente todo. Y eso normalmente lo hacen los grandes estudios que hay 4 o 5 en España. Y además porque la legislación no les obliga a tanto, pero ellos llegan a por esa praxis proyectual que tenemos. Pero yo entiendo que tendría que hacer un esfuerzo por darse cuenta que las ciudades en realidad son grandes mercados laborales por encima de todo y no un sitio donde yo, como planificador, arropado por una serie de palabras rimbombantes, bien sonantes, que puede ser desde la sostenibilidad hasta la cohesión social, hacer lo que no sabemos si aceptará después el mercado. Yo entiendo que lo que hay que hacer es un esfuerzo importante en el mundo del urbanismo hacia detrás, a intentar dejar ciudades cada vez más lienzo en blanco para que sean los ciudadanos y los empresarios los que la vayan terminando de colorear y de completar. Entonces, a lo que preguntaba el trabajo de urbanismo, en el día a día de los despachos profesionales, poco de diseño y mucho de aplicación de leyes. Y aparte está esa faceta, que eso es poco quijotesca mía, de intentar hacer cambiar la mentalidad en el mundo del urbanismo que tenemos hoy en día institucionalizada desde la ley del 56. O sea, tú abogas por un urbanismo menos regulado o mucho menos definido, en cuanto a anchos de calle, alturas de edificio, alturas de alero, usos de suelo, y más abierto a que según la ciudad se vaya proyectando o se vaya edificando, se adapte a las necesidades de ese momento. Lo que, en mi opinión, legítimamente podría hacer planificadores, encargarse sobre todo de temas de seguridad y salubridad, es decir, que no se generen epidemias o barrios insalubres como hubo en alguna época en las ciudades, sobre todo cuando se hacinaron en torno a la revolución industrial. A partir de ahí, para mí esa es la obligación que tiene que cumplir. A partir de ahí, yo lienzo en blanco. Sé que es un poco radical el concepto, pero es lo que pienso. Gumer, hemos llegado por hora al final. Yo tenía aquí varios títulos de artículos tuyos del blog para intentar sembrar polémica. Como no nos da tiempo a hablarlo, lo que sí es, los voy a nombrar para ahora invitaré a la gente a que visite y leo, ¿vale? Y cojo 3 solo. Apartamentos turísticos, modelos de negocio y la maraña legal. Tienes varios artículos donde defines exactamente quién promueve los apartamentos turísticos, quién los explota, quién los gestiona, quién es el dueño, por qué, diferentes modelos de negocio y qué tienen que hacer cada uno de ellos para cumplir con la legalidad. Polémica. Tema polémico. La nueva ley del derecho a la vivienda, que entre los compañeros tenemos ahí conversación si queremos. Y políticas de control de precios máximos de alquiler. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Por eso digo que tu blog, además, si quieres, da para polemizar. Y luego, otro también con respecto al acceso a la vivienda, aumento de las reservas de suelo para viviendas protegidas. ¿Vale? O sea, cuando hacemos planeamiento y definimos lo que decías tú, el uso de los suelos, ¿no? Hay suelos que ya quedan definidos que tiene que ser para vivienda protegida. ¿El aumento de esas reservas de suelo solucionan el problema de acceso a la vivienda o no? ¿Vale? Lo dejo para que visiten el blog y se entretenga. Antes de terminar, quiero dar las gracias al patrocinador principal, que es Más Real Estate, donde grabamos nuestros video podcast y gracias a ellos podemos generar este contenido para vosotros. Sabéis que Más Real Estate se dedica a vender las viviendas, están liderando el mercado del sector inmobiliario. Si queréis vender la vivienda con ellos, tienen el mejor plan, venden la vivienda en menos tiempo, por más dinero y con 0 problemas. Gracias, Gumer. Para mí ha sido interesante y divertido, que también hablábamos de la importancia de divertirse en el trabajo. Espero que te hayas divertido tú también. Mucho, mucho. Aconsejo, como decía, hasta los que habéis escuchado la entrevista hasta aquí, que visitéis la página de la oficina de Gumersindo, que como él tiene un nombre singular, lo ha dicho al principio, es gumersindofernandez.com y ahí podéis ver
aparte del trabajo profesional que están haciendo, las promociones en vivienda en régimen de cooperativa, efectivamente, y el blog. Gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Os pedimos por favor que os suscribáis, nos deis un like y si queréis hacer comentarios lo agradecemos. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias.